Santos, gracia y paz. Este es el audio número 2 de la serie El Reino, la entrada y sus requisitos. El pastor Pedro Saavedra les saluda. Este estudio, hermanos, es muy básico y trata, aunque parezca muy profundo y cosas así, trata de lo que cada uno de nosotros debiese haber aprendido en la escuela dominical. Pero al pasar los años en la vida de iglesia, hemos descubierto que la mayoría de los creyentes y muchos de los líderes de esa iglesia visible ignoran totalmente mucho acerca de estas preparaciones fundamentalmente básicas para el reino. También sabemos que al oír sobre esto, muchos declaran que nada de esto es necesario. No son necesarios ninguno de los fundamentos, porque hermano, ya somos salvos. Sin embargo, podemos a partir de esto definir tal vez mucho mejor lo que significa ser salvos perpetuamente, o lo que la Escritura llama una salvación tan grande, a la que estamos seguros, o de la que estamos seguros que no es la salvación concebida por los hombres, o lo que los hombres llaman salvación dentro del evangelicalismo. También este estudio puede ayudar a definir lo que significa aquellas palabras del apóstol Pablo: prosigo al blanco, a la meta, al supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y también va a ayudar a explicar por qué Pablo fue llevado al tercer cielo en vez de haber sido llevado al primer cielo, puesto que muchas iglesias evangélicas enseñan que el perdón de los pecados es la salvación, o el perdón de los pecados es la salvación de Dios, sin darse cuenta que esa es una salvación elaborada e imaginada por los hombres. Queremos como base introducir este tema haciendo una distinción entre el pecado y los pecados. Los pecados es una palabra fruto. Los pecados son perdonados simplemente arrepintiéndose ante Dios y ejercitando la fe en el sacrificio de Jesucristo en el Calvario. Y entonces somos lavados de los pecados, de los que cometemos en el diario vivir, por la sangre derramada. Los primeros, y esto es la sangre derramada, y los que cometeremos. Esto es tan simple que cualquiera puede entenderlo y hacerlo y recibir este regalo de su gracia maravillosa. Para quienes están luchando con pecados pasados, esta explicación presenta una respuesta fácil de entender a ese problema de los pecados. El perdón de los pecados, entonces, es nuestra introducción a esta gracia de Dios primaria, por llamarla de alguna manera. Eso abre las puertas, el perdón de los pecados abre las puertas a las realidades progresivas de su salvación, de la salvación de Dios. La manera en que estamos definiendo dimensiones o partes en el cielo es por los niveles de esta salvación de Dios que hemos experimentado. Escuche, experimentado. Las dimensiones o partes en el cielo van a corresponder con los niveles de la salvación de Dios que hemos experimentado, no que conocemos como doctrina. Debe estar absolutamente claro que el ladrón de la cruz, o el ladrón en la cruz, experimentó un nivel muy diferente de salvación que el de Pablo, quien terminó su carrera del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El proclamar ignorantemente, y pongamos atención a esto, hermano, el proclamar que Pablo y el ladrón de la cruz, aquel, están en el trono con Jesús, es ignorar docenas de escrituras que hablan de la necesidad de crecer en
todas las cosas en Cristo Jesús. Este es un término apostólico, quien es la cabeza de su cuerpo, de santos maduros como Él. Parece haber muchos que confunden el ser justificados por la fe con proseguir a la perfección. Dicen simplemente que los que son justificados ya son perfectos por la fe. Comparten que los que están en Cristo ahora comparten la misma perfección que Cristo ha logrado y por lo tanto están sentados con Él en el trono del cielo y gobernarán con Él por la eternidad. O sea, una cosa es la posición y otra cosa es la experiencia. Es decir, que la salvación completa, la perfección y el gobierno son tratados como un hecho concluido cuando se perdonan nuestros pecados, que lo estábamos definiendo como la entrada inicial a esta gracia. Pero la realidad de las Escrituras nos muestran otra cosa. Nos muestran una salvación en curso, una perfección y un gobierno por y para ser experimentado mientras transitamos en esta dimensión terrenal. Oigamos, hermanos, cómo lo escribió el apóstol Pablo allá en la carta a los Romanos, capítulo 13 y versículo 11. Y esto, leemos allí, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y oigamos también cómo lo dice el apóstol Pedro en la primera carta, en capítulo 1, los versículos 4 y 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Estamos tratando, hermano, la salvación, y lo vamos a tratar durante todo estos audios, vamos a tratar la salvación como el proceso de avanzar hasta nuestra salvación final, lista para ser revelada en los días postreros, en los días que estamos viviendo. El nivel de nuestro crecimiento o avance determinará dónde estaremos en lo que hemos llamado las dimensiones o partes del cielo. El ladrón, amado, y los de su carácter estarán en un nivel más bajo, en niveles más bajos, y Cristo, junto con Pablo y los demás de su carácter, estarán en los niveles más altos del cielo. Muchos pueden aceptar fácilmente diversas dimensiones o particiones o partes en el infierno, debido a que hay diversos niveles de maldad, y se han hecho toda una idea acerca de esto. No es lo mismo esta maldad que aquella otra maldad, pero esos mismos rechazan dimensiones diferentes en el cielo para diferentes niveles de perfección, que es escritural, no es parte de imaginación de hombre. Lo vamos a dejar hasta aquí, hermano, y continuamos en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.